Había muchos amén. Anoche vamos a mucho, pues como las cosas de ahí especial que pues, hemos leído de la tentación de Jesús. Jesús, pues, antes del tiempo de su ministerio, había pasado por tres tentaciones muy importantes que nosotros, pues, tenemos que ir viendo y ver que, pues, nosotros también tenemos que pasar por eso y entender, pues, que hay muchas cosas en medio de eso. Habíamos visto solamente un poco lo que Dios nos ha permitido hablar, pero veíamos que, pues, hay un montón de cosas más a partir de eso y veíamos en principio que cuando, pues, Jesucristo estaba en el desierto, porque bueno, pues no todas las tentaciones se han llevado a cabo en el desierto. Siempre hemos pensado nosotros que todo era en el desierto y no. Pues una era en el desierto y esa que era en el desierto, pues después de que había estado ayunando 40 días y 40 noches, pues le dice, ¿no? Pues sí, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y pues Jesús le decía muy acertadamente, ¿no? Y le decía pues que no solo de pan vivirá el hombre. Y pues veíamos eso, que eso mismo muchas veces Hasatán nos viene a pues a decir en el oído a cada uno de nosotros. Nos dice, ¿no? Muchas veces, y nosotros a veces, nosotros ingenuamente caemos. ¿Cuánta gente el día de hoy no está tratando de convertir las piedras en pan? Porque no logra entender verdaderamente que pues que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque hay algo que no habíamos entendido, no habíamos entendido que nosotros somos en esencia espíritu y que de toda palabra que sale de la boca de Dios nosotros podemos vivir, que pues no deberíamos estar tan preocupados en esta materia, en estas dimensiones, en lo que vemos, en lo que escuchamos o pues en lo que tenemos en las tres dimensiones, sino que deberíamos estar más ocupados en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual pues es mucho más importante que todo, porque la misma palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es muy importante, por eso es tan importante entender pues que nosotros en esencia somos espíritu. Quizás durante mucho tiempo has pensado que eras pues un pollo, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero yo te digo el día de hoy, no tienes una vida de pollo. He aquí más que un pollo. Sino que nosotros hemos sido diseñados para algo más. Como alguien diría, tiene que haber algo más. Y verdaderamente hay algo más. Pues es Dios mismo que nos dice que nosotros somos pues seres espirituales. Y por lo tanto, pues es tan importante este alimento, porque pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues habíamos visto eso en estos días de manera muy profunda, pero no es lo único que hemos visto, sino que pues veíamos también que luego, pues ya viendo, cuando él se encontraba en dirección a la santa ciudad, pues cuando uno ya está camino a la santidad, porque pues el desierto es cuando uno abandona Egipto, ¿no? Cuando recién uno sale, por decir, del mundo y demás, pero cuando uno ya está camino a la santidad, pues viene otra vez y esta vez utiliza la misma palabra, ¿no? Utiliza la misma tanaje y dice, bueno, si tú te lanzas, pues de repente, pues Dios va a mandar a sus ángeles para que te ganen. Y le dice, no, si al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, bueno, pues le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Eso es lo que le dice exactamente. Y cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que definitivamente, pues muchas veces nosotros caemos en estas cosas. ¿Cómo es que caemos en estas cosas? Pues caemos porque a veces nos lanzamos, por ejemplo, en una deuda, nos lanzamos a ver yugo igual, pero estamos, porque lo que nos hace entender y esto es la y del lado muchas cosas, decir, ¿está Dios con nosotros? Qué pregunta aquella después de haber visto todos los milagros, después de haber visto tantas maravillas y a veces nosotros andamos así
Y nos quedamos en esa segunda tentación que creo que es necesario pues pasarla. ¿Quién nos va a ayudar en esto? ¿Quién nos va a ayudar a salir de todo esto? Pues es el Espíritu Santo. Y la tercera, cuando le muestra los reinos del mundo y veía del mundo, pues que no a de hoy es necesario usando tu la para que así es cosas aún más en este porque cosas que pues no se nos había visto antes, no habíamos podido entender la tentación cómo pasa, pero no entendemos que es para nosotros, es para nuestra vida, es para entender cómo tenemos que reaccionar, es para ver que pues muchas veces nosotros nos hemos aplazado en el trayecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos hemos dejado tentar. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido convertir las piedras en pan? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos hemos lanzado, decíamos ayer, pues a matrimonios que no van o pues a algún negocio que Dios no te ha dicho que te lances y luego hemos querido que Dios nos saque y decimos, ¿está Dios con nosotros o no? Como entendiendo que Dios es nuestro sirviente cuando en realidad, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, tenemos que entender que Él es nuestro Salvador, pero que también es nuestro Señor. No podemos querer simplemente que Él sea nuestro Salvador sin ser nuestro Señor. Por eso es que pues algo que siempre decimos es, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, pero a esta altura no queremos tomarlo como Señor. Al Señor hay que servirle, al Señor hay que obedecerle, al Señor hay que hacerle caso y pues ese es el problema, que nosotros queremos que sea solamente nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Y cuando no entendemos estas cosas, pues a veces nos quedamos mal porque no logramos entender que Dios quiere todo para nuestro bien. Y cuánta gente no ha caído en este tiempo, pues en estas cosas, ¿no? En estas tentaciones, en las tentaciones que Jesús ha pasado. Pero fíjense que Él, sabiendo que no íbamos a poder hacerlo en carne, sabiendo que no teníamos la posibilidad de hacerlo nosotros, pues Él nos ha mandado algo muy importante, nos ha mandado a su Espíritu Santo para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, podamos, pues, a partir de Él, a través de Él, pues, podamos superar toda tentación. Porque ¿quién os guiará? Dice, los mandaré al Consolador, Él os guiará a toda verdad. Y en este tiempo, si algo se ha perdido, es definitivamente la verdad. Y pues es Jesucristo, es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y tenemos que entender que una relación vivida con Él puede hacer la diferencia entre una religión y una comunión verdadera con Dios. Así que viendo todo esto, tenemos que recordar que Dios quiere pues que nosotros seamos librados en todo, ¿no? Que seamos más que vencedores, que no estemos pues ahí como alguien diría llorando, sufriendo. Pues no es el destino de nosotros, sino que cumplamos el propósito de Dios, que cumplamos porque hay un propósito de Dios. Aleluya. Buenas noches, bendiciones hermanos, Dios les bendiga grandemente. Nuevamente en la transmisión y recordando lo que ayer habíamos hablado acerca del tipo de tentaciones que se nos presentan, ¿no? No solo había sido la tentación para Jesucristo, entendiendo que sinónimo de Egipto es el mundo, entendiendo que nosotros caminamos tras esas tentaciones. O sea, el error siempre nos va a llevar a la tentación. Y no solo pasa eso, Jesucristo. Si nos vamos a San Juan 18:35, cuando ya Jesús estaba ante Pilato, le dice, ¿no?
le dice, caso judío, ¿cuáles sacerdotes te has hecho? Yo Jesús, a esto no, este mundo dice entregado, le digo, mundo, mi voz, y vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces nuevos diciendo, a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entendiendo que aquella persona que realmente quiera estar al servicio de Dios y entienda que no es de este reino, que es de exactamente es de la eternidad y que es pasajero y forastero en la tierra, entender que el reino de Jesucristo no era de este mundo, pero que teníamos que pasar la buena batalla, teníamos que correr la buena carrera, ¿no es cierto? No sé qué tú dices de acuerdo a esto, mi reino no es de este mundo, mi reino fuera. O sea, cuando salimos de Egipto, ¿qué pasa? Tenemos bien o finalmente se convierte. No solo de pan vivirá, ¿cierto? Las primeras. Entonces, mención eternidad. Los apellidos tenemos. Que dice saber Jesús. Hay que tenemos que entender que es un reino, ¿no? Lo usamos, pero no entendemos. Porque cuántas personas no han hablado, por ejemplo, acerca del Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero pues aunque hablamos del reino, no entendemos realmente qué es ese reino. Porque pues nuestra mente no alcanza a comprender, no podemos tal vez decir un poquito el día de hoy, pero creo que nuestra mente no alcanza a comprender lo que es el reino de Dios. Pues vengo a decirles que mi reino se ha acercado. Entonces venía a decir varias cosas acerca del reino de Dios. Y un reino, pues esencialmente tiene un reino. Eso es lo que a veces nosotros no queremos comprender. Y pues tiene un rey, pero también tiene una población. Pues tiene también leyes, tiene estatutos y tiene todas estas cosas. Tiene un ambiente geográfico. Tiene un ambiente geográfico. Todas estas cosas pues son parte de un reino, entonces ya nos estaremos imaginando eso, pero cuando Jesucristo viene y dice pues he venido pues, para hablarles acerca del reino, el reino de los cielos se ha acercado, eso es lo que decía, y nosotros no entendemos nada, por eso es que cuando le dice a Pilato en lo que acabamos de leer, pues le dice mi reino no es de este mundo, y pues él no entendía, ¿por qué? Porque básicamente cuando se le acerca pues estaba haciendo la burla, ¿no? Como al decirle yo soy el poderoso, aquí yo puedo decir que te pasa y que no, pero él no entendía nada porque el reino de Dios era muy diferente y pues si Jesús hubiera querido en ese momento hubiera traído ángeles y hubiera hecho muchas cosas para que no lo arresten, pero pues él no entendía. ¿Por qué?
Decías que hay una controversia entre la tercera y la cuarta dimensión. Y yo creo que en realidad, pues lo que no entiende es que la tercera dimensión no quiere entender la cuarta dimensión. Sin embargo, todo lo que ocurre en esta dimensión está sujeto a la cuarta dimensión. Y eso cualquiera que conoce un poco de geometría se puede dar cuenta. Cuando uno ve la primera, la segunda dimensión, pues sabe que la primera está sujeta a la segunda, que la segunda está sujeta a la tercera. Y así, pues la tercera está sujeta a la cuarta, que aunque no quieren entenderlo, que pues nuestra mente cuadradita no quiere entender eso, existe un mundo espiritual, existe una cuarta dimensión que domina sobre esta tercera. Por lo tanto, todo lo que sucede pues tiene implicaciones en el mundo espiritual, y por eso es pues que existe pues peleas, ¿no? Hay pues ángeles, demonios, hay varias cosas que existen en este mundo espiritual que pues el hecho de que no lo veamos no significa que no existe. Sin embargo, pues incluso cuando una persona dice, no, yo no creo, pues lo que no sabes es que te está hablando al oído, pues Satán diciéndote, sí, nosotros no existimos, sí, Satán, sí, no existimos, sí, no existen, y te quedas ahí, porque en realidad te está hablando. Y esa es la dimensión que a veces no queremos entender, porque de alguna manera nos hemos creído tan superiores que pensamos que pues todo lo podemos entender, ¿no? La ciencia ha pensado, la mal llamada ciencia ha pensado que todo lo puede explicar, que todo lo puede entender, pero pues hay muchas cosas que todavía no comprendemos, que todavía no entendemos, y precisamente es porque no entendemos que su reino no es de este mundo. De hecho, que el reino de Jesucristo no es de este mundo. Bien decías tú acerca del Padre Nuestro, venga tu reino. Hemos dicho N veces, venga tu reino, sin darse cuenta qué es el reino del cielo. Venga tu reino. Y si está viniendo del cielo es pues el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Vida, vida, Dios. Y que en el día es a ti guardo de perdición para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, sino que no son de Santifícalos en tu verdad. Tú eres mucho de la palabra. Santifica. Bien, busca y da. El las bendiciones bendiga y especial religión otros en su palabra. Dice bien clarito, así como somos tú y yo uno, así quería que la humanidad sea uno con él. Y bien clarito Jesucristo ora por los que me diste, y dice bien, ¿no? A los que me has dado, está hablando en futuro, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Y conste, ¿no? En ese instante todavía no le estaban arrestando. Sin embargo, ya estaba en el Espíritu dando este mensaje Jesucristo de Nazaret. Entendiendo de que estaba dando las últimas instrucciones. Y si nos vamos a esas últimas instrucciones, el deseo del Señor era pues que seamos uno en Él.
Sin embargo, en el andar cotidiano, la gente aprendió a caminar paralelo a él. Y bien decía, es un ejemplo en que puedo decir yo que le conozco a Simón Bolívar, pero realmente lo conoceré. Pero yo en ese tiempo, el 825, que se supone que se ha firmado el Acta de la Independencia, prácticamente yo ni había nacido. Tendría que creer en la reencarnación y eso es una mentira del diablo. Exacto. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Dígame. Simplemente entender y saber que lo que estaba hablando Jesucristo se trataba de un lenguaje celestial. Porque uno dirá, pero como Nicodemo no, entonces para no sé, voy a entrarme a la panza de mi madre para nacer de nuevo. Y era docto, tú lo decías en el ayuno, era docto, conocía la palabra, era erudito en la palabra. ¿Cómo es que no entendía esto? Para que vean, la gloria es de Dios y la gloria no es de este mundo, lo que implica decir de que solamente con conocimiento celestial hemos de poder entender lo que Dios quiere de nosotros, sin huecas filosofías, sin tradiciones humanas, sin cosas que en este mundo vaya a hacer del hombre. Eso prácticamente es la negación de uno mismo, ¿no es cierto? Y en el momento oportuno las cosas que tú aprendes desde el kinder hasta que eres doctorado, no sé yo, en el momento oportuno las cosas que tengas que estar con los griegos, como griego ante los griegos, o como paisano ante los paisanos, eso sale, eso no está, no es tampoco irse al otro extremo y decir, bueno, pues yo soy del cielo y punto, no aprendo las cosas de este mundo, no, como lo que eres errante en esta tierra, tienes que aprender todo porque se supone que tú estás con el Creador, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Que pues nosotros estamos con el Creador y tenemos que aprender esas cosas, ¿no? Las cosas del reino. Porque pues cuando empezamos a hablar acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, pues a veces no nos damos cuenta que pues Dios ha venido precisamente para que nosotros podamos entrar a ese reino de los cielos, que podamos entrar y ser parte con Él. Que ese reino no es de este mundo, pero lamentablemente pues nosotros hemos creído que por eso Dios pues todo el tiempo anda el otro más allá. Pero ve, era la idea porque todo bien Mateo muy en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de predicando en el arrepentíos, porque el reino de los vemos decía mucho que el reino de los y pues ese reino es el que pues viene diciéndonos Jesucristo luego, que ese es verdaderamente el reino que se ha ido acercando y que para nosotros en nuestra mente cuadradita, se podría decir, es difícil de entender porque todavía pensamos lo que estamos viviendo en este momento es todo, cuando pues hay mucho más, ¿no? Hay muchas más cosas y pues parte de eso es el reino de los cielos, es el reino de Dios, ¿no? De hecho, hay que entender que el reino de Dios, no sé si han encontrado ese pasaje, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es bebida ni comida, es gozo, Justicia, paz, justicia y paz espíritu. en el Espíritu Santo. Entender eso cuesta, ¿no? El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Y por qué nos dice en el libro de exactamente de Judas el que tengamos que orar en el Espíritu? Es que nunca hemos podido entender que tenemos que ser uno con Él. Uy. Y para ser uno con Él, no es fácil, no hemos caminado en paralelo. Y nuestra despedida con Jesús, claro, y nunca unidos. Que tú sepas, pero no lo conozcas. Pero cuando está dentro de ti, sabes que la persona ser uno
con él. Necesidad. Tú digas la palabra, la clave está en la palabra, y que tú se lo digas confiando en que la sangre de Jesucristo tiene poder para borrar todo pecado, ¿cierto? Exacto. Todo. De verdad, lo que decías pues está en Romanos 14:17 y nos dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No? Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué implica decir eso? Cuando pues empezamos a ver esto, pues nos damos cuenta que pues el reino de Dios es muy diferente a lo que nosotros pensábamos, porque pues aquí no podemos ver el reino de Dios primeramente sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, y nos dice, ¿no?, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, entender esto, pues, en el Espíritu Santo, correcto. Cuando dicen el Espíritu Santo es que no hay por eso manera de que nosotros podamos tener esto sin la presencia del Espíritu Santo, porque no hay manera de que nosotros podamos entender la presencia de Dios. Y cuando pues vemos cada una de estas cosas son muy grandes, ¿no? Porque pues vemos justicia, paz y gozo y alguna persona pues no va a lograr entender porque pues lo que tenemos el día de hoy por justicia es muy diferente a lo que cada persona piensa, ¿no? Justicia es muy diferente, paz también y gozo también, porque pues la justicia que nosotros tenemos, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia delante de él. En cambio, él está hablando pues de perdón, ¿no? Porque claro, es muy diferente, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué quería Dios exactamente que entremos en el reino de los cielos? ¿Por qué exactamente Él pedía que estemos con Él? Porque quería que seamos junto con Él para que reinemos juntamente con Él en la eternidad y en el milenio. Ese era el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios. Entonces, cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera de entrar al reino de los cielos es a través de su palabra. Y eso guiado por el Espíritu Santo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, de manera fundamental, tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo. Yo personalmente, entiendo que mucha gente no quiere hablar del Espíritu Santo como tal, por el mismo hecho de que es el único pecado que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay una clave bien importante, en el que dice que el Espíritu Santo, que dice te convencerá de pecado. Es el mismo Espíritu Santo que impide que tú peques contra Él mismo. Y eso es lo que nunca se han dado cuenta. Tiene una personalidad del Espíritu Santo que es increíble. Yo siempre les hablo del Espíritu Santo. No hay manera de obviar, porque esa es la clave. Entender que en el principio Dios se comunicaba a través de sus profetas con los humanos. Y luego después, cuando viene Jesucristo, es una época en que Jesucristo, Dios mismo, hablando con los humanos. Pero cuando Él muere y resucita, trae pues el beneficio, el regalo, el don, la gracia de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entonces, la única manera de ser uno con... Porque Él nos... de pecado, por cuanto no creen en no cree totalmente en Jesucristo y no cree que es extranjero, no cree que es forastero en la tierra y por ende no cree en la vida eterna ni en el milenio. Así de fácil, así de clarita es la cosa, ¿no es cierto? Entender el trabajo y la obra del Espíritu Santo es lo que a todas las personas va a hacerles hijos del Dios viviente. Bien decías, esa tercera y cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando tenía que ver mucho el cuerpo, no se ha podido, porque para Dios, para el reino de los cielos, se necesita perfección. Y entendido está, según las Escrituras, que no deberíamos tener ni un lunar, no deberíamos tener
ni una cicatriz, no debíamos tener una peca. Entonces, tenía que ser perfectamente. Cuando muere ya el cuerpo, exactamente cuando viene Jesucristo, conquista, porque había mucha gente desechada. En cambio, cuando viene Jesucristo es ya en lo espiritual. Entender esto a muchos les cuesta porque prácticamente se han mimetizado y aparentemente no militan en este mundo, pero están militando en las tres dimensiones. Tienen que ver para creer, en cambio en la cuarta dimensión es creer para ver. Es todo lo contrario de lo que en el mundo hemos aprendido, ¿no es cierto? Eso que decías es muy cierto. Y una de las palabras que mencionabas es peregrino y extranjero. Cuando alguien es parte de un lugar, pues no es peregrino ni es extranjero, entonces se queda en ese lugar. Recuerdo que pues en alguna ocasión nos decía, habían pues varios que, si recuerdan, los judíos habían sido llevados cautivos hacia, pues en los ríos. Podemos ver cómo que hacían, o sea, después de que la casa de Judá también había sido tomado por Babilonia, entonces ellos decían esto, ¿no? Dice que cantaban y decían esto en el Salmo 137:1, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y bueno, pues antes de seguir, digamos, con todo esto, pues les hago leer esto para que entiendan cómo se sentían los judíos que habían sido tomados de Babilonia. Porque pues estaban ahí, aunque tenían todas sus arpas y tenían todas sus cosas y tenían todo el asunto, pues ellos no podían pues comprender absolutamente cómo es que habían sido desterrados, y ellos entendían de que pues lloraban junto a las aguas, junto a los ríos, sabiendo que eran extranjeros, sabiendo que ese no era su lugar, sabiendo que pues no estaban ya donde debían estar, y pues empiezan a quedarse ahí como extranjeros, como peregrinos, como que están ahí, y pues a veces no nos damos cuenta nosotros que en realidad en este mundo pues estamos así, ¿no? Como extranjeros, como peregrinos, como todo eso, que este no es el destino final, sino que pues debiéramos también nosotros entender que nosotros tenemos un destino, si bien no la Jerusalén ahí física, sino la Jerusalén celestial en la que pues vamos a estar. Y cuando no comprendemos este asunto, cuando no entendemos, tendemos a tener una idea de que este es nuestro lugar y que esta es nuestra morada, y por lo tanto, pues todo lo que nos preocupa en el mundo es esto, lo que está pasando a nuestro alrededor, porque vivimos sin fe, sin Dios, sin esperanza, creyendo que esta es nuestra morada terminada, ¿no? Que este es el lugar donde vamos a quedarnos. Sin embargo, pues la Biblia nos dice y nos habla de que nosotros no, sino que el reino de los cielos se ha acercado y que pues hay más por qué vivir, ¿no? Que no somos unos pollos, como decíamos, no hemos nacido vivir, crecer, reproducirse y morir, sino que hay mucho más. Por eso es que hay tanta gente que al día de hoy pues piensa y pues vive como que amargado y demás, porque dice pues todo ya se ha acabado, o algunos andan pensando, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a, cuando nos moramos, qué cosa vamos a llevar? Y porque toda su esperanza está en esto. Nunca han entendido que pues en realidad la idea no era que se queden en este mundo, sino que sean peregrinos, y que pues son extranjeros, porque pues hay un reino mucho más grande que pues nos debemos a ese, y cuando empezamos a entender esto, pues nuestra vida cambia, y más que todo cuando nosotros empezamos a entender que nosotros debemos ser uno con Jesús, y la única forma es pues por medio del Espíritu Santo. Es que tenía que desecharse la carne, Amparo, porque en el Antiguo Testamento no habían podido exactamente dominar la carne, porque se había puesto a gerentear el cuerpo, porque hay que entender, cuando dice te convence
de justicia y de juicio, te hace entender que el príncipe de este mundo ya no tiene poder sobre tu vida. Entonces decir, como que dicen literalmente, el chamuco me ha entrado, o me ha hecho hacer esto. Es una mentira del diablo, es una puerta falsa de salida que uno tiene, sabiendo que ya no tiene poder ni autoridad para hacerlo. Entonces es más fácil decir, yo le he invitado al chamuco, yo le he dejado entrar al chamuco, yo he abierto puertas, ¿no? Entonces eso cambia el panorama de toda la situación. ¿Por qué digo que la carne es el principal enemigo? Como lo dice también la palabra, ¿no? Porque vemos en el Antiguo Testamento a David que habla y menciona acerca del Espíritu Santo. Entonces, vamos también a un salmo de David que él sí entendía de esto cuando dice en el Salmo 139, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y a tu Jehová la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu manto. Tal conocimiento es demasiado para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomaras las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Qué te parece este salmo? Este salmo me encanta. La verdad es que este es uno de los mejores salmos que existen porque implica una gran cantidad de cosas, pero como tú decías, pues es David quien empieza a ver que de verdad hay cosas más importantes, que hay un mundo espiritual, y verdad, cuando empieza a escribir todo esto, empieza a hablar de las profundidades de Dios, porque fíjense, hay cosas impresionantes. Cada verso pues es algo muy grande. Cuando dice mi embrión vieron tus ojos, pues lo que está mostrando es que pues ya desde que estábamos en la pancita de la mamá, desde que estábamos muy adentro, pues nosotros ya podíamos ver los ojos de Dios. Es que no hemos venido por un accidente, no hemos venido simplemente porque sí. Y cuando empieza a decir, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, pues vemos que realmente David entendía. Y esto me lleva a pensar en algo muy grande, ¿no? Que pues los patriarcas, los profetas, todos aquellos entendían en esencia que ellos no eran carne nada más. Ojo que en aquel tiempo pues no había sido derramado el Espíritu Santo como ahora, ¿no? Así con esa, sobre toda carne, ¿no? Y de manera que pues ellos no estaban en otro tiempo, no era un tiempo de gracia todavía, pero los patriarcas, los profetas, pues entendían en el fondo que ellos no eran solamente carne. Ellos entendían que pues eran en esencia espíritu. Por eso es que tenían fe, por eso es que creían, por eso es que podemos ver a David escribiendo una serie de cosas que hasta el día de hoy nos cuesta entender, pero que son profundamente espirituales, cuando dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Él sabía que ya había pues un libro escrito de todas estas cosas. Cuestión de que el día de hoy muchos de nosotros están pensando todavía en solamente lo que está ocurriendo en estas tres dimensiones, sin lograr entender de que hay libros de cada uno de nosotros, de que hay un propósito diseñado para nosotros, de que en esencia somos espíritu. Y pues muchos todavía, aunque dicen conocer a Cristo,
Cristo, aunque dicen no sé haberle aceptado en su corazón, pues todavía están preocupados por cosas triviales, por cosas de este mundo, porque no logran entender la profundidad de cómo somos en Dios. Y todavía pensamos pues muchas veces que en realidad Jesucristo ha venido como para solamente esta dimensión. Por eso es que la mayor parte de las personas anda preocupado, ¿no? De todas las cosas. Yo decía el otro día, por ejemplo, veía un meme que decía las palabras más bonitas que te puede decir tu mamá o tu papá, pues son yo ya comí, ¿no? Y pues y todos decían, sí, qué lindo y demás. Y pues yo decía, pues no, pues el asunto es, esa era una mentira, ¿no? Si es que le dice que ya había comido y realmente no había comido, cuando en realidad la Biblia te muestra y la palabra de Dios te muestra que uno puede comer aún, pues no solamente de la comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quien entiende eso definitivamente puede entender que las cosas que están ahora materiales en realidad provienen de lo espiritual. Y lo único que hay que hacer es entender que somos seres espirituales y pues que de ahí podemos tener un montón de cosas. Y creo que pues David entendía estas cosas, Abraham entendía estas cosas, los patriarcas, los grandes profetas entendían estas cosas, por eso es que no vivían amargados, por eso es que no vivían así como que llorando, ¿no? O sea, vivían, aunque vivían en momentos críticos, ¿no? Lo que habla Jesucristo exactamente en San Juan es eso, ¿no? La separación entre el mundo y el reino de Dios. Y cuando vemos este salmo de David, el Salmo 139, prácticamente nos dice, ¿no? Desde el seno de nuestra madre, desde el útero, desde la matriz de nuestra madre, ya nuestros ojos deberían haberle visto. Y ahora hay una controversia en el mundo, ¿no? Un paréntesis de creer que los fetos no tienen vida. Sí. Y esto implica que ya los ojos del Eterno ya vieron, ¿no es cierto? Entonces, realmente, un sacrificio muy loco. Exacto. Que Dios me ha perdonado a mí, ¿no es cierto? Que Dios me ha perdonado. Entonces, entendiendo esto, Jesucristo, en su gran amor, ya había orado. Había orado, ¿por quién? Por nosotros. Cuando dice, el 15 de San Juan 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que no caigamos en la tentación del pecado, ¿no es cierto? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto está hablando en presente, te ruego que los quites del mundo, lo que implica decir, la conversión genuina viene a través del Espíritu Santo. No es que tú te esfuerces para ser santo, Macarro, sino, dice bien clarito, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de pecar. Cuando ya entendemos esta oración antelada de Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, deberíamos dejarnos caer. ¿Sabes qué es lo que nos opaca exactamente? Es la mentira. Son las obras de la carne que impiden que esto se haga real. Porque decía, ¿no? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Se refería a todos aquellos que habían nacido de espíritu, ¿no es cierto? Entonces dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dándonos a entender que el catálogo de la vida es esto, la palabra de Dios, ¿no? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Habla de la verdad, pero no habla de tu verdad, porque tú no eres la verdad. Nosotros no somos la verdad. La verdad está en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en sus mandamientos y en su palabra. La verdad es esa. Y cuando dice, por ejemplo, ahí dice, el doctor viene y dice, ¿sabes qué? Tienes vida de 3 horas, nomás ya te vas a morir. Esa será su verdad del mundo, pero la verdad es que Jesucristo ha muerto por tus pecados, como dice Isaías 53. Entonces, cualquier cosa se puede restaurar siempre y cuando entremos en esa cuarta dimensión y le permitamos a Jesucristo a ser beneficiados por esa gran oración que hace, ¿no? Guárdalos de la tentación del mal, guárdalos
porque no son del mundo. Él ya creía que tú no eres del mundo. Él creía que sus discípulos iban a hacer la obra. Es una implicancia tal que ya estaba dicho, escrito está por eso, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces no creemos, pero aquí hay un David que no solo eso, ¿no? Dice, cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Entendía que todo lo que decía en el Salmo 39 no venía de él. Entender eso cuesta. Él entendía y sabía que ese salmo no venía de él, sino que él dice, wow, cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Jehová, tú me has examinado y conocido. Estaba escudriñando el pensamiento de Dios. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. O sea, no sé si te logras encajar en la cuarta dimensión aquí. Estaba escudriñando los pensamientos y estaba diciendo los pensamientos de Dios. Porque solamente el Espíritu Santo puede confirmarte. Aleluya, ¿no? Solamente es verdad. Entonces, que era muy grande. no es que era buen poeta, ni que había entrado a la escuela de literatura, ni de filosofía, ni nada por decirlo. Simple y llanamente le daba lugar al Espíritu Santo. Tú ves aquí en este salmo una negación prácticamente absoluta de él. Por eso le dice, cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican. Más que la arena, yo despierto y aún estoy. Era un estar en uno con Dios, ¿no? Entonces, esto tiene mucho. No es que, había sido pues David un escritor de salmos, qué buen escritor, era que escriba sus libros, así lo hubiera dedicado a mi ñato, así más o menos. No. Estos son los pensamientos de Dios. Negándose, dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Está diciendo que esos son los pensamientos de Dios. ¿Lo has entendido ahora? Sí. Yo creo que pues es algo muy maravilloso, de verdad, que pues lo que estaba haciendo era David estaba alineado con el Espíritu Santo y empieza a escribir todo eso. Y cuando empieza a escribir todo eso, pues le sale todas estas cosas y logra entender el pensamiento de Dios que incluso dice, ¿no? Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Es que la presencia de Dios todavía lo inundaba aún cuando estaba despertando, ¿no? Y eso es maravilloso. Y todos los pensamientos, sí. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre. Estaba reconociendo el señorío, el poderío de Dios. ¿Cuántas veces en el día reconocemos nosotros el señorío o el poderío de Dios? Entendiendo que, bien clarito, cuando habíamos leído la primera partecita en la que le dice, ¿cómo dice? Le dice exactamente cuando está ante Pilato. Le dice, tú eres el rey de los judíos, le dice. Ni en chiste dice, sí, yo soy. No plagia el nombre del eterno amparo, cumple todas las leyes. Tú dices que soy, le dice. No sé si hemos leído de principio. Sí, hemos leído. Sí. Hemos leído. Entonces, no plagiar, no va errando exactamente como nosotros tenemos por costumbre. Porque nosotros cualquier cosita nos atribuimos fácil. Podemos decir, yo trabajo, yo hago, yo digo, yo soy esto, yo soy el otro. Pero entendamos, eso es negarse, darle la gloria a Dios en cada momento. Sean estos buenos o malos, pero dale la gloria a Dios. Ser transparentes delante de Él, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? A ver, volví a leer 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, no dice de tu verdad. Nosotros queremos justificarnos, ¿no? Justicieros, creyendo que la verdad es nuestra. Pero aquí no vemos la equivocación de Jesucristo. Dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio, dice, no para dar a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. De esa manera tú puedes ser uno en Él, en Dios. No sé si te das cuenta, esto es cuarta dimensión, Amparo. Sí, es cuarta dimensión. Es cuarta dimensión, negarte a ti mismo y estar en Él. Entonces, nuestro léxico, nuestra manera de hablar prácticamente nos hace mucho daño, ¿no es cierto? Que el forastero y el extranjero, a ver, yo recuerdo bien en épocas en que dicen que todos los extranjeros llegan a Oruro. Yo recuerdo siempre que venían, how are you, how are you. Yo pensé que decían, how are you, así, ¿no? Entonces ya, excuse me, así, ¿no? O sea, yo no entendía porque eran extranjeros, no se podía entender. Sin embargo, cuando nosotros somos del mundo, entendemos todas las palabras. Pero cuán difícil es entender el léxico, el lenguaje del cielo. Y Jesucristo nos enseña, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, todo aquel que niega su carne, niega su pensamiento, niega su razonamiento, es de la verdad y se puede oír la voz. Entre tanto que haya un desfaz de querer tener el razonamiento, no va a oír su voz, no es oída. Por eso es que nuestras oraciones tienen una retardación de tal manera que podemos estar en el desierto años y años y años. Lo que está llamando el Espíritu Santo en estos días es que de una buena vez entendamos la negación de negaciones, que tengamos que hacerlo y dejarle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y que seamos pues todo aquel que es de la verdad y oigamos la voz de Jesucristo. Entonces, hay impedimentos, hay cosas que nos impiden exactamente llegar a esta cuarta dimensión. Pero volvemos a David. David sí había llegado, ¿no es cierto? Y yo creo que pues decías algo importante en el sentido de que es difícil entender el lenguaje extranjero, ¿no? Es muy difícil y pues en este caso pues Jesús hablaba y Pilato no entendía ni jota, ¿no? Porque le dice Pilato, luego eres tu rey, le dice, ¿no? Y pues precisamente le dice Jesús, pues en nuestro lenguaje hubiera sido tal vez sí, ¿no? O algo así. Pero pues respondió Jesús, dice, tú dices que yo soy rey. Y le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato se quedaba medio chino porque pues él estaba esperando que le diga, ¿no? Pues Pilato, sí, ¿eres tu rey? Sí, soy rey y aquí he venido. Y pues esa era la respuesta normal. Y yo tengo el poder para matarte, yo tengo el poder para sacarte, así. Sinceramente yo hubiera esperado algo así. Y yo creo que pues todos los discípulos estaban esperando así. Sí, es que es lo que normalmente esperamos. Nos falla nuestro marido, queremos que le castigue. Nos falla nuestro Dios, queremos que le castigue. Nos falla la economía, queremos todo, ¿no ve? Claro, ¿por qué? Porque nuestra mente sigue en esta dimensión, por eso cuando le dice luego eres tu rey, entonces nosotros queremos que le responda, ¿no? O sea, porque estaba ahí. Entonces Jesús podía tranquilamente haber dicho, sí, yo soy rey, y fulminados todos. Pero ese no es Jesús, porque Jesús no está en la tercera dimensión.
Jesús está en la cuarta dimensión. Normalmente nosotros cuando tenemos algún problema, pues hacemos lo que dices. Cuando alguien nos dice algo, entonces nosotros queremos demostrar nuestra verdad, que normalmente eso es lo que queremos hacer, ¿no? Hacer prevalecer lo que nosotros pensamos y podemos argumentar una y otra vez diciendo eso, o sea, porque pues lo más lógico aquí era que responda, sí, soy rey y tú estás ya frito conmigo, ¿no? O algo así, pero no hace eso Jesús, sino que lo que empieza a decirles, tú dices que yo soy rey, porque Pilato lo decía, pero no lo creía. Entonces le dice Jesús, respondió diciendo, tú dices que yo soy rey. Y le empieza a decir eso, ¿no? Yo para esto he nacido, porque él sabía a lo que había venido. Él sabía que pues tenía que morir y él le dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, porque él estaba muy consciente de lo que había venido a hacer. Y le dice, para dar testimonio a la testimonio todo. En otro, si tú de verdad oyes Realmente, si nos vamos, seguimos en Salmo 139, cuando dice cuán grande es la suma de ellos y los números se multiplican más que la arena, yo despierto, aún no estoy contigo, hay muchos más pensamientos de Dios. De cierto, dice David, Dios, harás morir al impío. Escuchen bien, de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. wow. Ya, dice, blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué te parece? Wow. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y dice, no odio, Jehová. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto implica mucho. Aquí está confirmando de que debemos separarnos de cierto tipo de amistades tóxicas, de los impíos, de aquellos que no creen en la palabra y ya están mucho tiempo en la... O sea, tiene mucha diversidad de cosas esto, no sé si lo entiendes así. Sí, es verdad que le dice eso porque pues le dice, no, si nos vamos al 19, y lo que dice es lo siguiente, es cierto, Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Entonces empieza a decir todas esas cosas, ¿no? Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Entonces empieza a ver de que pues hay personas que pueden tomar el nombre de Dios, pero que realmente pues no hacen como Dios quiere y no hacen la voluntad de Dios. Entonces lo que él dice es eso, ¿no? Que se aparta de ellos. Pero pues yo quisiera ver lo siguiente, si nos vamos al 129:22, dice lo siguiente, dice... Los odio con odio, los aborrezco por completo. En mi versión dice, los odio con odio ilimitado. Dice. Ellos se han convertido en mis enemigos también. Pero pues yo creo aquí que sinceramente David pues logra entender esto en el ambiente espiritual. Sí. Porque pues vemos que pues el principal enemigo que en aquel tiempo tenía David era principalmente Saúl, porque Saúl lo perseguía para matar. Pero jamás vemos un poquito de David pues levantando la mano contra Saúl. Y alguno diría, pues entonces lo que aborrece es a los filisteos, ¿no? Si bien vemos, pues incluso cuando está enfrente de los reyes filisteos, él no va a matar directamente, a menos que vea, por ejemplo, un nefelín, ¿no? Que en ese caso sí va, porque pues ya eso ya no era de parte de Dios, ¿no? Entonces vemos, entonces cuando dice los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, pues yo entiendo que él ya entendía el ambiente espiritual, pues entendía pues que su lucha ya era de manera espiritual, porque luego dice, examíname Elohim y conoce mi corazón y prueba y conóceme mis caminos, porque pues entiende que habían cosas que estaban en contra, que pues que podían ir en contra y por lo tanto dice que se han convertido en sus enemigos también. En otras palabras, para mí, para que David, pues la mentira, por ejemplo, era su enemigo, el adulterio era su enemigo, y empezaba ya a darse cuenta de esas cosas. Y las personas que eran portadores de esos virus eran sus enemigos. Exacto. No las personas, bueno, lo que contenía, ¿no? Esos cuerpos. Y generalmente hay veces somos portadores de ese tipo de virus.
de una mentira pequeñita las volvemos grande, de una amargura muy pequeñita en el alma lo convertimos y nos creemos dioses y queremos que se nos arrodillen. Entendamos esto, Amparo, es en el campo espiritual. Prácticamente esos eran los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios están dentro de ti, exactamente puedes determinar y puedes ver que tú aborreces a la mentira, tú aborreces a la amargura del alma, tú aborreces a la hipocresía, tú aborreces las obras de la carne, práctico, ¿no? O sea, esto, y al final dice, los aborrezco, y por si acaso, los tengo por enemigos, dice, pero dice, ay Señor, quizá eso que los aborrezco, que los hago esto, está en mi carne, por si acaso, Dios mío, examíname Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ves si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque él también en ese rato entra en esa confusión de decir que tal vez lo está haciendo él nomás. Sin embargo, esto es profético, esto es lo que realmente viene a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces no vamos a poder entender exactamente cuál es el camino correcto si no es a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que no vamos a poder si no es con el Espíritu Santo. Este Salmo 139 creo que tiene y encierra muchas cosas y hermosas, porque es David pues entendiendo todo esto, y a mí me sorprende la forma, por ejemplo, cuando empieza, cuando le dice, tú sabes cuándo me siento y cuándo me pongo en pie. Yo creo que esto es algo que mucha gente no conoce todavía, ¿no? Porque lo que le dice es, tú me has examinado y tú me conoces, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, que David logra comprender que Dios puede ver absolutamente todo, su sentarse, su levantarse, e incluso has entendido desde lejos mis pensamientos. No solamente eso, sino que le dice, ¿no? Tú disciernes, tú escudriñas mis caminos, o sea, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues, y escuchen esto, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aleluya, eso es importante remarcarlo, es muy importante. Nosotros decimos, mañana voy a ir y le voy a decir esto, voy a hacer esto. Y cuando entiendes que tienes que andar con el Espíritu, en el Espíritu Santo, es difícil. Por eso es que mañana tú puedes hacer tus planes, pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, te van a decir mentirosa, te van a decir paposa, porque aquí habla hasta de los pensamientos. Es importante entender todo esto. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú ya la sabes toda. Pero si fuéramos cautos después de determinar hacer algo el día de mañana, le diríamos, Señor, si está en tu voluntad. Sin embargo, como nosotros somos nuestros dioses, nosotros hacemos lo que nos da la regalada gana, entendiendo que somos independientes, siendo que debemos ser dependientes del Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que está diciendo aquí David. Y cuando habla de la verdad, Jesucristo está enfatizando lo mismo, ¿sí o sí? Exacto. Y pues cuando empieza a decir esto, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Creo que él logra entender algo que mucho tiempo nosotros no comprendemos, ¿no? Normalmente una de las cosas que nosotros hacemos es pensamos que Dios como que no está viendo, porque pues si comprendiéramos este salmo a cabalidad, creo que nuestra vida cambiaría. ¿Por qué? Porque pues cuántas veces, por ejemplo, no hay gente que ni bien están diciendo algo, pues empieza a pensar, ¿no? Tal vez no lo ha dicho, pero está en los pensamientos, pero le dice aquí, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú lo sabes toda. Nos daríamos cuenta que Él conoce absolutamente todo, y que delante de Él no podemos ocultar absolutamente nada. Por lo tanto, nuestra manera de comportarnos sería totalmente diferente. No estaríamos mintiendo, no estaríamos haciendo cosas, no protestaríamos para nada de las otras personas, porque entenderíamos que esta palabra es verdad. Y cuando dice, tú me rodeas por delante y por detrás, pues entonces a veces no nos damos cuenta que Él está sobre nosotros, y dice, sobre mí pusiste tu mano. Entonces Él empieza a entender la omnipotencia, o sea, de Dios, que está, la omnipresencia, diría yo, de Dios, que está absolutamente en todo lugar.
y que pues Él ve absolutamente todo e incluso ve nuestros pensamientos. Creo que esto es algo que deberíamos nosotros tomarlo en cuenta cada día de nuestra vida, porque si entendiéramos que Él está a cada momento, a cada instante con nosotros, no nos haríamos tanto bollo, digamos, con las cosas que decimos, pensamos, cómo discutimos, cómo tratamos a las personas, sino pues veríamos lo que Dios hace con nosotros. Y cuando dice eso, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender y se maravillaba. ¿Por qué? Porque Dios puede conocer absolutamente todo. Si te sientas, cómo te sientas, si se ha caído un cabello. Es más, dice que conoce hasta el número de cabellos que tienes. Él sabe qué exactamente estás pensando. Él sabe lo que estás diciendo. Y pues ese conocimiento, cuando Él se da cuenta de esto, dice, esto es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y se da cuenta que es tan maravilloso lo que Dios sabe de cada uno de nosotros, que empieza pues a tener una relación con Él. Por eso es que le dice todo eso. Y le dice, ¿a dónde me puedo escapar de ti? Le dice, tu espíritu, porque lo que estaba haciendo es hablando con él en el Espíritu Santo, y le dice, ¿y a dónde iré de tu presencia? O sea, se daba cuenta que es imposible escaparse o irse de un lugar a otro de él. Y empieza a decirle, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y eso es algo tremendo. ¿Cómo es posible que las tinieblas no encubren de ti? Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya, eso es grande. Y cuando entendemos esto, pues empezamos yo creo que empezamos a caminar de diferente manera. Porque pues esto que está diciendo de Dios es tan grande, y le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Reconoce algo que pues por mucho tiempo nosotros no queremos entender, es que Él nos ha hecho, de que Él nos ha creado, de que Él nos ha tejido en el vientre de nuestra mamá. Ese es un pensamiento de Dios. En realidad todos estos son los pensamientos de Dios. Entrar en la verdad implica esto, Amparo. ¿No es cierto? Exacto. Implica. Por eso es abstracto, te digo. Entrando en la cuarta dimensión, tú vas a ver que estos son los pensamientos de Dios, que los dice Dios, pero no fuera posible a través de la boca de David, si no es por el amado Espíritu Santo. Por tanto, son pensamientos de Dios, lo que quiere decir que has muerto a la carne. Claro, ahora aquí hay algo importante, ¿no? Porque estos son los pensamientos de Dios. El problema es que vivimos en un mundo de tercera dimensión, donde normalmente tenemos nosotros los pensamientos y no queremos alinearnos a los pensamientos de Dios, porque fíjense lo que dice en el 139:14, dice, te alabaré. Empieza a dar la gloria a Dios. O sea, uno lee este salmo y de verdad que le dice, te alabaré, y le dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero, a ver, ¿cuáles son sus obras? ¿De qué estaba hablando en este momento? Del hombre, pues la obra del hombre, La obra del hombre, exacto. En otras palabras, estaba hablando de que Él lo había creado, que lo había tejido en el vientre de su mamá, y que de su embrión habían visto sus ojos. Entonces David empieza y dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. El problema es que nosotros, como nos levantamos con un pensamiento pues de este mundo, cuando te levantas dices, ay, qué feo que soy, no sirvo, qué gordo estoy. Tengo que cocinar. Ay, tengo que hacer tarea. Ay, tengo que, pues, no sé, trabajar. Ay, ¿hasta cuándo no me vas a hacer renegar? Que mi marido me hace renegar y pues no me dice nada. Que mi mujer no hace las cosas como yo quiero. Pero, momento. ¿Será eso que se ha levantado con te alabaré? ¿O me quejaré? Digo, ¿no? Entonces, creo que, pues, y ese es un problema. Me aplazaré. No, es que el problema es ese, porque, pues, y cuando uno se ve en el espejo, pues dice, porque formidables y maravillosas son tus obras, o qué dice. Creo que pues hay pensamientos que normalmente, y digo porque al despertarse, porque lo dice en el mismo salmo, ¿no? Porque despierto y aún estoy contigo. Es que estos pensamientos, pues lo estaba diciendo al acostarse y aún seguía cuando se estaba levantando, porque no eran los pensamientos de David, eran los pensamientos de Dios. Aleluya. Y entonces cuando uno deja que los pensamientos de Dios estén,
y uno puede empezar a pensar en esto, uno dice, pero estas cosas son maravillosas, estas cosas no las puedo entender, son demasiado para mí, porque el pensamiento empieza a ser muy diferente, y cuando empezamos a ver esto, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Se da cuenta que había pues algo más allá de la tercera dimensión, que pues todas estas cosas estaban escritas en los libros. Empieza a notar de que hay una cuarta dimensión, empieza Aleluya. a ver de que las cosas que están en la tercera dimensión ya han sido escritas. Ahora bien, si en eso está, por ejemplo, pues todo lo que está pasando a tu alrededor, pues tú puedes cambiarlo, porque en su libro ya estaban escritas todas estas cosas. Entonces, en lugar de ver a tu marido, o en lugar de ver a tu mujer, como, ay, otra vez, ¿hasta cuándo no me va a decir la verdad? ¿Hasta cuándo va a hacer esto? O a tus hijos, todo el tiempo son rebeldes, o vas a ver, ay, la pobreza, esto. Pues tú vas a decir, es que en su libro están escritas todas estas cosas, y pues, y han sido, o sea, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, y exactamente dice, sin faltar una de ellas. Entonces, pues yo creo que deberíamos ver que en realidad esto ya está en la cuarta dimensión, solamente es cuestión de traerlo. Es cuestión de alabarle a Dios, porque pues uno puede ver en la tercera dimensión a su hijo, a su esposo, a su esposa totalmente deshecho, pero si uno puede entender esto, los puede traer, les puede dar la gloria a Dios, le puede alabar, ¿por qué? Porque dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, porque ya no estás pensando en este me hace renegar, o en esta me hace renegar, estás pensando en la suma de los pensamientos de Dios, y dice todavía, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. La pregunta es, ¿en qué estamos pensando? Pues en este momento, por ejemplo, seguramente hay gente que nos está escuchando, pero pregunto en qué estás pensando. Yo sé que está pensando en que quiere tener casa, quiere tener el marido de la vecina, el marido de la hermana, la mujer trabajadora del otro, que le ayude en la economía. Después está pensando en que mañana no tenga mucho trabajo, que, o sea, esos son los pensamientos. ¿Son de Dios? No son de Dios. ¿No es cierto? No son de Dios. No son de Dios, pues. Entonces, los pensamientos de Dios son diferentes, muy diferentes. Uno planea, por eso te decía, ¿no? Con tus pensamientos en que mañana tienes que levantarte nuevamente, que tienes que cocinar, que tienes que hacer. Y sabes que el hombre ha entendido mal y vive solamente en las tres dimensiones. El objetivo que tiene Jesucristo a través de su Espíritu Santo es que tú entres en esa cuarta dimensión. Y en esa cuarta dimensión las cosas son livianas porque tú aprendes a vivir para Él. En realidad ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Ahí está. Wow. ¿No es cierto? Ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Y cuando lleguemos a eso, pues es tremendo. Y no entendemos, Amparo, no entendemos. Porque siempre estamos en la carne. Por ejemplo, yo admiro mucho a Ana, que esa Penina debe ser una Penina, y Penina debe ser chiquitita, o tal vez flaquita, no sé yo, pero tanto daño le hacía porque le molestaba y le decía, tú seca, tú no puedes dar a luz, yo, tu marido feliz conmigo, esto y lo otro así, ¿no? Y al final ella no tenía a quién recurrir, por ejemplo, en lo que se refiere a la amargura del alma. Porque generalmente nosotros esta amargura del alma nos hacemos durar porque es nuestra fuente de vida, y la fuente de vida debe ser Jesucristo en nosotros. Hay fuentes de las que bebemos nosotros sin darnos cuenta que nos estamos envenenando. No nos damos cuenta, pero no queremos salir de este ambiente. E igual de la deuda, igual de la mentira, igual de la hipocresía, igual del querer dominar, ¿no? Del querer pedir que nos traten como a vaso frágil, o que el hombre quiera ser la cabeza y se porte cabezón. Entonces, mire, implica N cosas en cuanto al espíritu. Sin embargo, tenemos que salir nosotros de ese ambiente y entender primero cuál es la cuarta dimensión del Señor. La cuarta dimensión es en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cierto, yo creo que eso es bien importante, entender que la cuarta dimensión está en Salmo 139, se multiplica más que la arena, despierta. que el Espíritu Santo pues es la cuarta dimensión, ¿no? Y como decíamos, Salmo 139, 18 dice, si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y pues dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío.
apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y ahí veíamos, ¿no? Que de verdad, pues él entendía que tenía que alejarse de todas estas cosas. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y sentía que había pecado ahí, ¿no? Sí. Sentía que estaba en contra de su prójimo. Y dice, ay, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjense que aquí él no asegura, no dice yo soy bueno, yo estoy ya bien, no, sí. peor que eso, ¿no? Decíamos esta tarde en el ayuno, el marido se tarda o la mujer se tarda, ya está hablando con eso. O agarra el teléfono y sale, ya está diciendo eso. ¿No es cierto? Y esos son pues, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y todavía en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo me está diciendo que tenga. ¿En qué parte está escrito eso? No. ¿En qué parte son los pensamientos de Dios? Había que entender esto, ¿no es cierto? Yo esta tarde en el ayuno les decía, los hombres también tienen matrices espirituales. Toda la iglesia en sí tiene matriz espiritual. Y si alguien está como Ana, es que tiene que derramar su alma delante del Eterno y contarle todas sus fraquezas y salir embarazada de ahí, porque lo que sale Ana es en paz y embarazada de su gran necesidad de romper con la esterilidad de no tener hijos. O lo hace o no lo hace. Lo hace. Y lo festeja. Y es en una fiesta, ¿no es cierto? Solo que siempre les digo, cuando yo entro en el tema de Ana, no hacer voto, porque ella sí hace un voto tremendo, el de dejar a su hijo en cuanto nazca, o sea, en cuanto lo destete. Y en ese tiempo se destetaba a los hijos a los 9 años casi, 10 años. Entonces va y le deja al mando ¿de quién? De Elí, el sacerdote Elí. Entonces mira, entender esto, ¿no? En cuanto decía, ay, blasfemias, dicen, o sea, un poquito se va, ¿no? Ay, oh, de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra ti. Ya estaba para alzar su ya estaba para alzar su espada para ir. Aborrezco. Y en ese rato tal vez se le ha puesto la figura de Saúl. ¿Te das cuenta? ¿Quién sabe? Entonces, pero ese mismo rato reacciona, examíname Dios. Ya estaba entrando en la tentación de irse a lo material. ¿Sí te das cuenta? Sí. Estaba en lo espiritual y estaba yéndose a lo material. Entonces, ay no Señor, líbrame del pecado. Examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Nos está dando lecciones tremendas, ¿no es cierto? Sí. David, y ahora sabiendo que su Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, sobre aquellos que nacen en el Espíritu y pueden entender lo que es el Espíritu, ¿cuánto más valioso es eso, no es cierto? Entender eso cuesta, ¿te cuesta, Amparo, o no te cuesta? En realidad, si no es por el mismo Espíritu Santo, no podríamos entenderlo. Creo que pues es más, no sé si llamarlo costoso, pero es que el mismo Espíritu Santo te hace entender estas cosas de una manera diferente, ¿no? Porque pues uno puede tratar de comprender esto y me doy cuenta que esto no es razonado, ¿no? Que es muy diferente, que uno tiene que aprender a vivir en el Espíritu para poder entender estas cosas. Por eso es que cuando vemos las conversaciones de Jesús, aún con sus mismos discípulos, con Pilatos y con todos, pues empezaba a hablar maravillas que no comprendían y que sin embargo podemos ver que personajes como David, como Daniel, como Abraham, pues lograban comprender bien, ¿no? Y esto, pues definitivamente no hubiera sido posible sin su Espíritu Santo, ¿no? Necesario. Jesucristo cuando va, por ejemplo, también tiene la dependencia del Eterno, de su Padre, porque entendamos que en ese entonces Él estaba en la carne. Él era hombre como tú y como yo, con debilidades de la carne.
¿Quién les sustentaba, Amparo? Solamente el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Jesucristo. Él prácticamente andaba despidiéndose ya de sus apóstoles, porque él sabía lo que le iba a suceder. ¿Qué harías tú si supieras que te van a crucificar hoy día, Amparo? Lo primero, ay Dios, yo no quería que me crucifiquen, que nada. Si hay veces no quieres, te enojas con una persona y en vez de asumir tu responsabilidad, eres tan maricona y no asumes tu responsabilidad. Es que, pero... Yo creo que no tenemos ni un poquito de Jesucristo todavía. Yo pienso que hay formas de reaccionar, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Pedro, que en ese momento no estaba entendiendo muy bien las cosas, reacciona de una manera almática que aparentemente o razonadamente era muy buena, ¿no? Porque le dice, no, Señor, ¿cómo es posible que te maten? No, si yo te voy a defender, nadie contra vos, o sea, ¿quién va a ir contra ti? Ay, Pedrito. Y pues es que parecía bien, ¿no? Cualquiera que no tiene al Espíritu En de el Dios mundo sería parece que sí, te están sacando la cara. como que sí estaba bienísimo, pero en realidad estaba mal. Y pues quien le estaba hablando era Hasatán, pero pues eso solamente se lo puede discernir por medio del Espíritu Santo otra vez, porque no hay manera en la que puedes ver, porque ahí Pedro está diciendo, no, pues cómo, pero si somos pues hijos de Dios, no capaz, y no sé qué más haya dicho, ¿no? Pero en síntesis, pues lo que les decía Pedro era de que nadie le iba a tocar, pero realmente no estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, sino pues en su carne. Y yo creo que tenemos nosotros muchas maneras de reaccionar, que incluso pues los grandes, los apóstoles y todos los que, pues los profetas, pues sin la ayuda de Dios tampoco hubieran podido soportar todo lo que les ha ocurrido, ¿no? Todas las cuestiones que han tenido que pasar, que pues vemos que incluso en el momento final a Esteban dice que veía la gloria de Dios, veía los cielos abiertos, porque sin esa ayuda no creo que hubiera tenido el valor de decir y hacer las cosas que había hecho, ¿no? Claro, si entendemos esto que dice en San Juan, dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? No entendía qué era la verdad. La verdad estaba enfrente a él. Jesucristo era la verdad. Y no podía discernir. Cuando dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, es que no puede recibir la verdad, Amparo. Wow. No puede, porque la verdad también está en el Espíritu Santo. Entonces, si todavía hay rasgos dentro de nosotros de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, de la amargura del alma, de la decepción, de las cosas que no podemos ver, del dolor, todo eso, es que la verdad no está plenamente en nosotros. Uy. La verdad tiene mucha relevancia, ¿no es cierto? Yo no hallo, dice, dicho esto salió otra vez a donde estaba a los judíos, le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, a este no, a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Tenía la característica del adversario, ¿no es cierto? Y muchas veces a nosotros nos gusta elegir. La verdad te hace libre. La verdad es que reconozcas tus errores, tus pecados, y sin embargo la verdad a nosotros no nos gusta, sino elegimos a Barrabás y queremos seguir en la amargura del alma, queremos seguir en la mentira, en la hipocresía. ¿Te das cuenta cómo elegimos? Sí. Elegimos nosotros todo eso. No sé si esto estamos hablándolo en el espíritu. Creo que esta elección pues la hacemos día a día, ¿no? Y pues día a día de verdad pues se nos tenemos ahí. Cuando no entramos en el espíritu, en realidad lo que nosotros hacemos pues es elegir, y definitivamente elegimos a Barrabás. Y Barrabás pues no es solamente una persona, sino en este caso pues vemos todo lo que implica pues Hasatán, ¿no? Porque pues dice Barrabás era ladrón porque en realidad pues
todo lo que viene de parte de Hasatán, entonces empezamos a elegir a ¿no? Y pues la mayoría de nosotros damos voces y elegimos a eso. Cuando elegimos, pues en lugar de tener fe, la incredulidad, cuando elegimos en lugar de decir la verdad, la mentira, cuando elegimos en lugar pues de hacer las cosas que Dios dice en su palabra, elegimos pues todo lo contrario, que pues son las obras de la carne, pues básicamente estamos eligiendo a Barrabás. Y cuando hacemos eso, pues no, lo que estamos diciendo es que la verdad, no hemos escuchado a la verdad. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y creo que una de las cosas que nos está faltando es oír de verdad su voz, ¿no? Claro, cuando decimos que decimos la verdad, no se refiere a nuestra verdad. Nuestra verdad no es verdad, nuestra verdad es mentira. La verdad de Cristo sí es, en el momento adecuado nosotros decidimos estar amargados, decidimos estar tristes sin creerle, eligiéndole a Barrabás. ¿Qué sucede más adelante? Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. El elegir, escúchenme bien, el elegir a Barrabás y no la verdad, ¿qué estamos haciendo? Estamos azotándole a Jesucristo. Wow. Entender esto en el espíritu cuesta. ¿Ya? Entender en el espíritu cuesta tanto exactamente porque uno decide elegir a Barrabás y no elegir a Jesucristo. Le azotamos. Entonces, ¿qué sucede? Así que tomó Pilato a Jesús. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron como con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y generalmente esto ocurre. Pongámosle que hay una pelea entre hermanos, una pelea en la casa, en la sociedad, en un país, en lo que sea. Cuando elegimos a Barrabás, en primer lugar, ¿qué hacemos? Azotamos a Jesucristo, ¿no es cierto? Uh-huh. Luego los soldados, los que están a nuestro alrededor, nuestra compañía, los que nos rodean, empiezan a entretejer corona de espinas y empiezan a decir, pero ¿sabes qué? Él tiene la culpa y te dan la razón. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, una poquita de la fermentación de esa levadura hace que leude todo, porque ahí empiezan a gritar. Y le decían, le insultaban a Jesucristo y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Uf. Generalmente eso es lo que hacemos nosotros cuando no queremos aprender la verdad de Dios. La verdad de Dios, entiéndame. La verdad, no tu verdad. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pero tenía que agradarle a su alrededor. Por eso es que le golpean, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque ahí nuevamente un poquito de su conciencia cuando Pilatos va y nuevamente no hallo delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, este es el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voz diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Esto implica muchas cosas, Amparo. Si vamos en el campo espiritual, hay veces estamos de Pilato y hay veces estamos de soldados. Y muchas veces somos aquellos que le ponemos corona de espinas a Dios. Le azotamos porque no hemos entendido la verdad. La verdad es que tú puedes salir de tus problemas, pero no te encarames tanto, no te escondas solamente en lo que ves. Tienen que ver más allá tus ojos y eso es a través del Espíritu Santo. Ahora, alguno dirá, pero entonces, ¿cómo, digamos, es la verdad? Porque normalmente, pues, cuando uno habla con alguien, pues, siempre dice, pero yo tengo la razón, ¿no? Es que no conocen mi caso o no saben cómo es el asunto.
Y pues la Biblia nos habla muchas de esas cosas de cómo es creerle a la verdad. Y pues yo tengo un montón de ejemplos sobre eso, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, cuando dice que porque que él no había decidido pues no quedarse y ser la hija del faraón. Porque si lo vemos y lo pensamos bien, él tenía una muy buena posición. ¿Qué necesidad tenía de unirse a su pueblo hebreo si el pueblo hebreo era esclavo? ¿Qué probabilidad había de que ellos iban a dejar de ser esclavos alguna vez? ¿Acaso no era pues visualmente mejor el estar dentro de la casa de Faraón con los manjares, con todos? Pero él ha decidido renunciar a todo eso, porque pues nos dice la Biblia que él había visto, o sea, se ha sostenido como viendo al invisible, porque podía ver esas cosas, porque él había decidido elegir a la verdad, porque él sabía en el fondo de que pues toda la dulzura que tenía Egipto, que todo lo que tenía los reinos, porque él sí había comido manjares, él sí había comido pues de todo, ¿no? Y quizás para ese tiempo, pues algunos historiadores dicen que pues él mismo tal vez era arquitecto, ¿no? Y pues había visto un montón de cosas, tenía una posición envidiable para ese lugar, pero él prefiere sostenerse como viendo al invisible, porque entiende esto de la verdad, pues, y nos dice en Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Exacto. Entonces, ese es a Moisés, que no hacía las cosas razonadas. Ahora bien, si alguien lo pone en un contexto, digamos ahora, pues cualquiera diría, pero ¿qué problema se hace él? Al final tiene casa, tiene todo, ¿qué le iba a hacer falta? Pero él entendía de que eso no era todo. Él entendía la profundidad de esto y entendía cuál era la verdad. Y prefiere pues ir con todo así, quedarse aunque en el desierto y ver las cosas de otra manera porque él entiende eso. Y vemos que la mayoría de los profetas, la mayoría de todos pues hacen cosas que la mayoría pues razonadamente no tiene coherencia, porque prefieren hacer las cosas con la verdad y entender que la verdad está por encima de todo, pues, antes de seguir las cosas de manera razonada. Creo que al día de hoy hemos perdido esto, hemos perdido, y actualmente pues muchos estamos, como decías, quizás como Pilato, quizás sin tomar parte, ¿no? Como que al decir, bueno, me parece bien interesante, me lavo las manos y hagan lo que quieran. O pues otros están ahí como a Barrabás, o sea, hay que ver primero mis dientes, después mis parientes. Y fíjense que en medio de esto hay quienes pues eligen eso, porque pues el pueblo de Israel que había salido de Egipto precisamente decide quedarse en el desierto así, y todavía comienza a decir, ay, pero en Egipto comíamos tales y cuales cosas, cuando nunca había sido tal la situación. Jamás habían comido pues todas esas cosas. El que podía haber dicho era Moisés, pero pues pasaba que pues esa era lo que ellos creían que era verdad, entonces, pero no era la verdad, sino eran sus propios pensamientos. Básicamente en ese tiempo estaban diciendo a Barrabás. Y vemos que todo esto, pues en este tiempo nosotros lo hacemos de la misma manera, porque a veces pues preferimos quejarnos, pero no nos sostenemos como viendo al invisible, en lugar de ver, digamos, de sostenernos como viendo al invisible, preferimos quejarnos y decir, ay, pero debía estar nomás en el mundo y hubiera que tenido esto y lo otro. Y creo que a esta altura pues seguimos gritando como en aquel tiempo a Barrabás. Lo hacemos cada día, pero dependía nuestra salvación exactamente de Jesucristo, Amparo. Depende. Y depende hasta ahora. Entonces nosotros deberíamos tomar esa figura, ¿no? Uh-huh. Y de entender que ni siquiera lo hacemos solos. Y es totalmente, ¿cómo te digo? Es exactamente increíble lo que David entra en el Espíritu Santo y empieza a tener los pensamientos de Dios. Ahora, hay que entender que los pensamientos de Dios están escritos y nada más que es la verdad. Esa es la pura verdad. No hay otra. Entender que es la verdad está escrito aquí. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios que puede hacer y deshacer las cosas. Por eso muchas personas dicen, no, los niños nacen a los 5 años recién tienen sentido de saber, no, aquí nos está demostrando que es en el vientre.
que dice exactamente, dice, ¿cuándo era qué? Embrión, cuando ni siquiera estaba formado, ya podía ver la gloria de Dios. Esa capacidad de ver nos ha dado Dios a aquellos que creemos en la gracia en este tiempo, el poder del Espíritu Santo. Y pero no, ahora no, si ese poder nos ha dado a las guaguitas, no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, no, la palabra dice que no, que David le había visto con sus ojos desde que era embrión, y destacaba y decía, no, él sabe mis pensamientos antes que yo diga la palabra. Entonces, nosotros, ¿qué queremos defender? Una causa indefendible. ¿Tendrás la razón porque tú estás en tus problemas? No, tendrás la razón en todo y querrás ser como Pilato, lavarte las manos y entregarle a Jesucristo para que lo azoten. Yo creo que no es cierto, nos estamos en hora, pero porque este tema va para más. Sí, pues es grande, va para mucho más. No creí que tenía tanta implicancia, pero conforme a lo que hablamos, según el Espíritu Santo, esto tiene poder, tiene autoridad y de verdad nos está abriendo su palabra el Señor. Nos está abriendo francamente. Solo pedirle al Espíritu Santo que nos haga ser hacedores de su palabra y no solamente oidores, porque dice, si la palabra del reino viene a tu vida y no la entiendes, viene el malo y la arrebata. Y creo que en este tiempo no debemos dejarnos arrebatar la palabra del reino, porque pues realmente ha llegado la palabra a nuestra vida, y en este tiempo pues lo único que tenemos que hacer es pues ponerla por obra, no enterrarla en un lugarcito, sino ponerla por obra, porque esto es muy, muy grande. Ahora yo te pregunto, tú que estás pasando un problema así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir culpando a las circunstancias de lo que estás así? Para nada. Ninguno que esté pasando pues debería poner, digamos, a las circunstancias, sino entender que pues esto se puede arreglar de diferente manera. Bien clarito decía, no, Señor, cuando se empezaba y decía, ¡ay, estos impíos van tras de ti, esto y lo otro! Decía David, y se daba cuenta que estaba para entrar en la carne, exactamente. ¡Ay, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad! Guíame por el camino recto. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que cuando estamos llegando a ese punto también hay esto de que nos ve si hay camino de perversidad y no creer tener la razón. ¿Cuántos creemos tener la razón por X o Z motivo de decir, yo tengo la razón? Tú no tienes la razón. En principio Dios te enseña, Jesucristo Dios te enseña que no puedes decir, tú eres el rey de los judíos, tú dices que soy rey, esto he venido a cumplir. No dices soy el rey. No dice yo tengo la razón. ¿En qué momento vemos a Jesucristo darse la razón? ¿Tú estás así? ¿Cómo estás? ¿Tú te das la razón, Amparo? Creo que sí. En varias ocasiones me he dado la razón y pues no he entendido esto. La verdad que es tiempo de quitarse pues del medio y pues permitir que el Espíritu Santo nos enseñe incluso a contestar, ¿no? Porque muchas veces queremos que la gente entienda nuestro punto de vista y por eso empezamos a decir, pero es que esto es así, es que nadie me entiende, y creo que es hora de entender de que no interesa tu verdad, interesa la verdad de Dios, punto. Y solamente a través de su Espíritu Santo hemos de poder entender. Yo sé que esto va a curar matrimonios, esto va a curar resentimientos, va a curar amarguras. Ya está haciendo la obra del Espíritu Santo, ya está calando hondo dentro de cada uno de nosotros. Exactamente con su poder el Espíritu Santo es tremendo. Vamos camino de verdad, a un gran avivamiento, Amparo. Aleluya. Esto es avivamiento, no es de otra. No es más. La verdad es de que es admirable lo que la palabra dice, lo que nunca habíamos entendido, porque yo recuerdo bien haber leído el 139, sí, sabía que mis pensamientos los sabía Dios, sí, lo sabía, pero tanta implicancia y tanto entendimiento como el día de hoy se viene sobre mí, de verdad, yo tengo que darle la gloria a Dios, al Eterno, ¿no es cierto? Tú también, yo creo, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los salmos favoritos que yo tengo y me encanta, pero nunca lo había visto como ahora. Al igual que el pasaje bíblico de Pilatos, de Jesucristo frente a Pilatos, y que realmente alguna vez predicaba alguien y decía, ¿no?, que cada día le crucificamos nosotros a Jesucristo y le ponemos corona. No entendía hasta el día de hoy que sí eso era cierto.
Yo pensé que era solamente una forma de decir. una analogía, ¿no es cierto? Ajá. Una forma de decir o de hacer tener miedo a la gente para que por temor a no crucificar, no se trata por temor a no crucificar, se trata por amarle y creerle que Él mismo te liberta de la tentación del pecado a través de su Espíritu Santo. ¿No es Diferente, cierto? totalmente diferente. Yo creo que este tema no está concluido y dependiendo del poder del Espíritu Santo, como para que mañana podamos seguir hablando de esto, porque es el empiezo, Amén. ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya estamos sobre las 10:30 y pico, Sí. ¿no? ¿No es cierto? Tiempo de orar. Tiempo de orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús Todopoderoso, me acerco ante ti, Señor, en este día precioso, que según tu calendario, Señor, estamos ya en Shabbat. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, en este Shabbat, porque así tenemos que dirigirnos, papá, y por esta palabra, en este empiezo de Shabbat, realmente hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Realmente, Señor, tú mandas aquí. Ayúdanos a entender tu palabra, que salgamos, Señor, de esta tercera dimensión y logremos entrar en la cuarta dimensión, Señor, para tu gloria y para tu honra. Que ya no tengamos que tener nuestros razonamientos y nuestros pensamientos, porque tú lo has hecho con David y él entendía que esos eran tus pensamientos. Ahora podemos irnos a Jeremías 29:11 y decir que tus pensamientos son de paz y de bien, para llegar a un final de paz y de bien. Entonces tú vas a escuchar nuestras oraciones, entonces nos vas a responder. La verdad es de que, Señor, que la queja no nos lleva a nada. Tenemos muchas maneras de quejarnos, Señor, cuando deberíamos agradecerte este desierto que estamos pasando cada uno de nosotros, darte gracias porque de esto tú vas a hacer cosas hermosas, reconociendo, Padre mío, frente al trono de la gracia, en el trono de la gracia, Señor, que somos pecadores, que pecamos de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión y de comisión. Lo hacemos tantas veces, papá, y nos gusta, Señor, tener esa autocompasión, Señor. Nos gusta tener conceptos erróneos, Señor. Queremos ser nosotros la parte central, la parte importante. Queremos que la gente se perdone de nosotros. Queremos tener toda la razón, papá, cuando hemos leído tus escrituras y no dice así, Señor. No dice así, Padre mío, porque tú sabes ya nuestros pensamientos antes de que nosotros hablemos. Tú sabes nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, sabes lo que ha de venir, Señor. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, por toda nuestra familia, papá. Te pedimos perdón, Señor mío, Dios mío, porque estamos viviendo lo que nos merecemos, Señor, porque por delante hemos puesto nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres a esta oración, porque hasta orar se lo tiene que hacer en ti. Ayúdanos, enséñanos a orar en ti, precioso Espíritu Santo, que nos enseñes como le has enseñado a Pablo a desechar todo conocimiento humano, todo intelectualismo, para entrar en esa dimensión a la que nos estás llamando, Señor, donde estás fortaleciendo a nuestro hombre interior, papá, a través de tu Espíritu Santo. Bienvenido eres, maravilloso, precioso Espíritu Santo. Y no te decimos precioso porque queramos achicarte, amado Espíritu Santo. Es que eres tan bello, precioso Espíritu Santo, que alegras nuestras vidas, que nos das consuelo, que nos ayudas a entender tu palabra, que nos guías a toda verdad, que estás abriendo ahora, Señor, tu palabra. Y cuando tenemos desánimo, eres tú quien nos animas, abres más las Escrituras. Entenderte, creerte, comprenderte es algo difícil y eso viene de ti. Por eso tus pensamientos son
los mejores. Ayúdanos a entender tus pensamientos y a vivir con tus pensamientos, porque tu palabra dice que somos lo que pensamos, porque con nuestros pensamientos ya nos hemos aplazado mucho, Señor, y estamos creando mucha amargura, estamos creando mucho dolor, cosa que a ti no te agrada. Señor, hoy día te elijo a ti, Jesús, te elijo a ti, Dios mío, y ayúdame a elegirte a ti. Enséñame a ponerme delante de ti, a morir a esta carne, a morir al alma, Señor. Permitirte que me vayas renovando este corazón duro con un corazón blando para escuchar tu voz, y que me des, que renueves mi espíritu, que renueves mi corazón, Señor, para entender y comprender. Y quites lo que no te agrada de mí, Señor. Que me hagas entender, Señor, que pueda tu Espíritu Santo redarguir dentro de mí todo lo que no le agrada. Amado Dios, apenas sí estamos entrando en este ámbito espiritual, no nos sueltes de tu mano poderosa. No dejes, Señor. Ayúdanos a tener humildad. Enséñanos a tener un corazón triste cuando te fallemos. Ayúdanos a tener un corazón humillado, que dependamos de ti para hacer cualquier decisión. Apenas, ¿verdad, Señor? Pedimos tu ayuda, un consuelo viene a nosotros, una paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre cada uno de nosotros. Y sé también, Señor, que todos los que están escuchando también están sintiendo esta paz, este sendero de esperanza. Tú eres Rey de Reyes, amado Jesús, el principio y el final, el alfa y la omega. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario y darme vida nueva, por enviarme a tu Espíritu Santo, al Eterno. Le doy en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, gracias por activar también los ángeles territoriales, por también darnos una unción preciosa. Y has aumentado ángeles para protegernos, Señor, porque tú nos amas. Has activado tus ángeles territoriales para guardar este país y los demás países donde están escuchando tu palabra, papá. Enséñanos a pedirte, Señor. Nosotros no sabemos quiénes son del mundo y quiénes son tuyos. Tú ya lo sabes. Por los que tú has orado, amado Jesús, oramos por ellos, Señor, para que no se aparten de ti. Y todos por aquellos que van a creer en ti y en tu palabra, también por ellos, Señor, te pedimos. O sea, como dice tu palabra, te pedimos por aquellos que pueden volver a tu camino, y aquellos que pueden ser rescatados del fuego eterno, Señor, por ellos te pedimos. Pero también te pedimos, Dios mío, que no dejes que nos juntemos con aquellos que ya no tienen remedio, que nos enseñes a identificar, que tu Espíritu Santo siempre esté sobre cada uno de nosotros, para no entrar en malas conversaciones, que éstas corrompen las buenas costumbres, Señor. Que tengamos que identificar, que sea con tu poder, no con nuestro razonamiento, porque muchas veces queremos enseñarte a ti reglas de amor, Señor, cuando tú eres amor profundo. Tu amor cubre multitud de mis pecados, y tu perfecto amor echa fuera todo temor. A partir de ahora, Señor, no he de tener temor. Gracias te doy, Dios mío, porque has activado también que desde los 4 puntos cardinales tu Espíritu Santo gima, clame por toda la creación y por toda la humanidad, esté soplando en favor de la humanidad, en favor de Bolivia. Gracias te damos, Dios mío, porque en Bolivia vas a completar la obra a pesar de las circunstancias, Señor. Sabemos que algo que has empezado siempre lo acabas, papá. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos has permitido también estos 4 días de ayuno, Señor, que lógico han sido parciales, papá. Sin embargo, hemos estado con tu fuerza, con tu poder. Nos has dado palabras, Señor, las cosas que tenemos que hablar. Hemos hablado y sabemos que toda palabra que ha sido vertida con tu poder y tu autoridad va a volver para lo que está siendo enviado, igual que ahora, papá. Gracias te damos, bendito Dios, bendiciendo a la tribu de Israel. Bendecimos al Israel físico, papá, a la niña de tus ojos,
Proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendecimos a la tribu de Judá, papá Dios, pero sobre todas estas bendiciones, alma mía, bendice el nombre de Jehová, porque de él recibes el perdón de pecados, el perdón de iniquidades, él sana tus enfermedades, él rescata del hoyo tu vida y él sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Alma mía, no te olvides de bendecir el santo nombre de Dios, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Todopoderoso es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Su palabra trasciende distancia y tiempos. Tú tienes el poder, Señor. Ayúdanos a entender y a vivir tu palabra. Seamos hacedores. Tú la vid, nosotros los pámpanos, papá. Gracias te damos, bendito Dios, por bendecir a cada una de las familias que están escuchando y que van a escuchar, a cada una de las personas, estén donde estés. Tú estás ahí con tus ángeles ministradores, estás ministrando, Señor, liberación, sanidad, estás ministrando, Padre mío, ahí en todos los lados, porque tu poder es infinito, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Mi carne te anhela, papá. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Y más que todo estás abriendo tus escrituras, papá, y nos estás haciendo entender. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, a retener y cumplir tu palabra por amor a tu santo y bendito nombre, Dios mío. Nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, Señor. Nos has dado la autoridad de lo alto. Y en el nombre de Jesús nos has hecho entender también que a los hombres fuertes hay que atarles para saquearles todo lo que nos han robado. Y un hombre más fuerte puede sacar a un hombre fuerte. Y ese es Jesucristo Dios. Y en el nombre de Jesucristo tomamos esa autoridad. Y te decimos, Hasatán, hombres fuertes. Celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. En el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado y se vayan al lugar de tormento por donde han venido, ¡fuera! También han sujetado a la creación para sojuzgarla y hacerle creer que son dioses. Hombres fuertes les atamos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, les atamos y les ordenamos que suelten a la creación ahora en el nombre de Jesús. Se vayan por donde han venido al lugar de tormento, ¡fuera! Han afectado el cerebro humano. Han afectado el consciente, inconsciente, subconsciente, línea de represión, memoria RAM, la cerviz y el hipotálamo de todos los humanos, haciendo fortalezas con argumentos falsos y levantando una altivez que va en contra del Eterno. Toda fortaleza cae, todo argumento, todo cae en el nombre de Jesús. Toda altivez cae. Atamos a los hombres fuertes, a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Les atamos y les ordenamos que suelten el cerebro humano, se vayan al lugar de tormento, se vayan por donde han venido en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Cerramos todo portón, toda puerta, todo portillo en el nombre de Jesús y lo sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret. La palabra dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre de Jesús, creación, te desatamos. Tierra, sol, luna, estrellas, fauna, flora, ríos, rocas, piedras, aguas. Ustedes no son dioses, ustedes son creación. Que nadie les haga creer que son dioses porque les están mintiendo. Y mi Señor Jesús ordena que los espíritus humanos se pongan en su lugar, que viene una gran redención de las almas, porque los lazos de amor y de carne están siendo extendidas a través de su Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios mío, bendiciendo tu santo y bendito nombre, pidiéndote, Padre mío, que cubras el dintel y los postes de nuestras puertas con la sangre preciosa de Jesucristo, que nadie pueda entrar ni la muerte, papá, porque la sangre de tu Hijo amado es poderosa y está caliente para el perdón de pecados.
Gracias te damos, Dios mío, bendiciendo cada artesa de amasar cada vida, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos abrazaditos de ti, encomendando nuestras vidas en ti. Tu unción me guarda y el maligno no me toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Y sé que voy a llegar a mi casa acompañado de tus ángeles, porque tú eres poderoso en gloria. Gracias te doy, Padre mío. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Padre Santo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Gloria. A su gloria. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre Santo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Bendiciones. Y bendecimos pues al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole toda la gloria y toda la honra. Y pues bueno, decirles a todas las personas que están con nosotros que Dios les bendiga. Pues no se olviden de darle un like a la página, de compartir también los videos y de todo lo que tenemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo de cada una de las personas. Recuerden que también tenemos el chat para que puedan hacer las preguntas ahí en su.org. Pueden hacernos cualquier pregunta, o también en Facebook. Y ya nos vamos despidiendo. Ahí tenemos a la familia Murillo Ayala. Familia Murillo Ayala, bendiciones. Bendiciones ahí a toda la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, bendiciones en Jesús, bendiciones. Bendiciones también ahí a mi hermano Ismael, bendiciones. En Jesús, bendiciones, hasta mañana, que Dios les bendiga. Bendiciones también ahí a Saré y su pandilla. Bendiciones a todos los que están por ahí. Bendiciones ahí a Muña y a todos los que están por ahí. A todos ustedes, bendiciones. Bendiciones de Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí a toda la familia Paredes Guayas, también bendiciones ahí a toda la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia López Tito, bendiciones también ahí a toda la familia Quispe Cosío, también allá en La Paz a la familia Jata Cosío, bendiciones Tatiana también, bendiciones en Chayapata, toda la familia Gómez Ayala, bendiciones tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, tía Mari, que Dios les bendiga. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, a toda la familia Coca-Cola, a la familia Choque González, a la familia de mi hermana Dayana, que Dios les bendiga. A todas las familias que están pues con nosotros, que Dios les bendiga, mis hermanos. A Frank, bendiciones. Leandro, Helen, que Dios les bendiga. A Eli, bendiciones. A Carola también y todos sus hijitos también, bendiciones, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. A todos ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones también a todas las personitas que están con nosotros. A la familia Gómez Quispe, bendiciones. Bendiciones, que Dios les bendiga, mis hermanos. Y nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.